siendo cristianos, hijos de Dios, pecar y no sentir remordimiento alguno, olvidarnos de nuestro pecado como si nada hubiera pasado y seguir nuestras vidas así de normal? No, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, sabemos que el pecado nos duele. De lo contrario, sería bueno que se pregunte, ¿seré hijo de Dios? ¿Seré un verdadero discípulo? Hermanos, estamos hablando acerca de las marcas o evidencias de un verdadero discípulo. Y a través de estos domingos estamos viendo cada una de esas marcas. Hay más, pero yo creo que con estas puede ser suficiente para nuestras vidas. Déjenme hacer un repaso para ubicarnos de lo que nosotros estamos hablando aquí. De lo que se trata, hermanos, es de entender que la Biblia claramente nos habla de que debemos estar claros y conscientes que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Verdaderos discípulos. No estamos hablando de si venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia. No estamos hablando de si nací en un hogar cristiano y mi papá y mi mamá son creyentes. No estamos hablando ni siquiera de haberme bautizado. Estamos hablando de si somos o no somos verdaderos discípulos de Jesús. La Biblia dice claramente en 1 de Juan capítulo 3, versículos del 4 al 9, que si practicamos el pecado, somos del padre el diablo, del diablo el padre. ¿Eso qué quiere decir? Que el que practica el pecado, ¿quién es una persona que practica? Ese verbo está en tiempo presente. El que está practicándolo sin remordimiento, sin culpa, no es cristiano. No nos engañemos. No tenemos que seguir engañándonos si no tenemos ningún remordimiento, ninguna pena, ningún dolor por el pecado que se practica. En una audiencia como esta, quizás algunos no sean verdaderos discípulos de Jesucristo. Y eso da miedo, y yo lo entiendo. Mi intención no es que usted dude de su salvación, pero si usted tiene serias dudas, atienda esas dudas, no siga viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló claramente de que por sus frutos nos iban a conocer a sus seguidores, sus frutos, no lo que yo puedo decir con mi boca. Usted puede decir, yo asisto a la primera iglesia bautista de Woodbridge por años. Jesús dice, por sus frutos, por su manera como viven diariamente, por la manera como hacen las cosas, es que se van a reconocer a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 20. No estoy poniendo todo el versículo ahora en la pantalla. Si usted se va a dar cuenta, solamente va a aparecer la cita bíblica. Porque yo creo que sería bueno de vez en cuando mover nuestros dedos y las páginas de nuestra Biblia y hacer ese esfuerzo por nosotros mismos de encontrar los versículos. Así que si usted no tiene una Biblia, yo le voy a pedir un favor. A partir del próximo domingo traiga una. Amén. Y si usted tiene una Biblia, ábrala, tenga confianza que va a encontrar los pasajes. Mateo capítulo 7, versículo 20, dice así de esta manera: así que por sus frutos los conocerán. La manera como viven va a hablar muchísimo más de lo que puedan decir con sus palabras. Vamos a leer el versículo 21, dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Presta atención. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que, ¿qué dice? Hace la voluntad de mi Padre. La pregunta aquí es la siguiente: ¿quién entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Las obras que nosotros hacemos diariamente. Ahora usted dirá, pastor, no, me está confundiendo. No es que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que la salvación no es por obras, sino es por fe. Sí, lo que te estoy diciendo es que un creyente, un verdadero discípulo que se entrega al Señor, que sigue a Jesucristo, va a tener obras, va a evidenciar con su vida el temor a Dios. Lo va a mostrar diariamente. Dice el versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, presta atención, verso 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros.
¿Qué le declarará el Señor en el verso 23? Nunca os conocí. Hago un paréntesis aquí. No dice, los conocí un tiempo y después los dejé de conocer. No dice, los conocí por 10 años que estuvieron asistiendo a la iglesia, pero una vez que se fueron de la iglesia, ya no los conocí más. ¿Qué dice? Nunca, nunca es, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas decían, yo te conozco, yo conozco a Jesús. Jesús dijo, nunca los conocí. Déjame explicártelo con este ejemplo. Tú te dispones el día de mañana, vamos a suponer, ir a la Casa Blanca, te apareces con tu mejor traje y le dices a los de seguridad, pásenle la voz al presidente Barack Obama porque quiero hablar con él. Perdón, ¿lo conocemos? Sí, yo lo conozco al presidente, déjeme entrar. Permítame, vamos a preguntarle por usted porque no nos parece familiar su rostro. Escucha, después de un rato viene la seguridad y le dice, ¿sabe qué? El presidente no lo conoce, para nada, no lo conoce. ¿Cómo te sentirías? No se trata solamente de decir, yo conozco a Jesús. La pregunta es, ¿Él te conoce? ¿Te conoce? Podría decir, Él es mi discípulo, ella es mi discípula, porque hace mi voluntad, hace la voluntad de mi Padre. Da miedo, ¿verdad? Que llegue un día y que puedas llegar a su presencia y Él te diga, nunca te conocí. ¿Por qué? La respuesta está al final del pasaje, del versículo 23. Hacedores de la maldad. Qué interesante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos que somos verdaderos discípulos? ¿Cómo sabemos que seguimos al Maestro, que somos hijos del Señor? ¿Cómo sabemos que soy un verdadero discípulo? Bueno, la Biblia habla de marcas, evidencias de que somos sus discípulos. Y eso es lo que venimos hablando a continuación. Sería bueno que sea para ti como un test, como un examen de conciencia en tu vida. ¿Qué hemos hablado? La primera marca la hemos estudiado, la marca de la seguridad de la salvación. La segunda marca fue la marca de la multiplicación en otros. Y hoy vamos a ver la tercera marca, que quiero que la escribas atrás del programa con un lapicero. ¿Cuál es? La marca del arrepentimiento del pecado. La marca del arrepentimiento del pecado en nuestras vidas. Si hay alguien que nos puede dar un ejemplo de esto, es David, el gran rey David. Vaya conmigo al Salmo capítulo 32 primero y luego vamos a regresar al Salmo 51, que es donde vamos a estar quedándonos para a estudiar este pasaje. El Salmo 32, versículo 5 dice, David, mi pecado, ¿qué dice? Te declaré y no encubrí mi maldad, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Perdonaste la maldad de mi pecado. En otras palabras, David se arrepintió. Creemos que David era un hijo de Dios y creemos que lo vamos a ver en el cielo. Mas, sin embargo, David cometió un horrible, odioso, perjudicial pecado en su vida. Pero a pesar de eso fue un hijo de Dios. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, lo que el pecado trae a la vida de un cristiano es el sufrimiento a su vida. No perderá su salvación, pero sí traerá dolor, quebranto a su corazón. Ahora sí quisiera invitarles a la lectura bíblica de esta tarde que se encuentra en el Salmo 51 y vamos a ver el versículo 1 y 2. Salmos capítulo 51 versículos 1 y 2. Vamos a estudiar este salmo hermoso y preste atención a cada palabra que digamos. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Hermanos, aquí vemos a un hombre que se siente mal, que ha pecado y que busca el perdón del Señor.
Ahora, muchos de ustedes conocen el pecado de David y podrían decir, bueno, este mensaje no es para mí, yo puedo estar tranquilo. No te apresures. Yo creo que este mensaje es para todos nosotros. Quizás no adulteremos físicamente, pero quizás con los ojos estás adulterando porque estás codiciando a una persona en tu corazón. Es un pecado del corazón, Jesús lo dijo. Podemos pecar con nuestra boca, murmurando o chismeando. Podemos, hermanos, mentir. Muchas veces asociamos el pecado con robar, matar, una borrachera o el adulterio. Pero ¿qué hay de la amargura y el resentimiento en nuestro corazón? Eso también es pecado. La codicia es pecado. Inclusive la Biblia habla que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Alguna vez el Espíritu de Dios te ha pedido, te ha indicado, te ha forzado a hablarle a otra persona de Jesús y te has callado y no has querido decir una sola palabra? Eso es pecado. Negar a Jesús con nuestra boca. Necesitamos del Señor para que nos ayude. Bueno, encontramos aquí un hombre que buscó la ayuda desesperadamente del Señor e hizo una oración de arrepentimiento que yo quiero compartir con ustedes, que básicamente tiene 3 pedidos y yo quisiera que lo escriba cada uno de ellos. En su oración, David clama y le dice al Padre: límpiame, límpiame, Señor. Hermanos, David estaba consciente que su pecado trajo consecuencias a su vida, que lo que había hecho estaba mal. Y le dice: Señor, límpiame porque me siento sucio. Me encanta la manera como el pastor Adrian Rogers, en su libro Lo que cada cristiano debe conocer, presenta lo que el pecado hace en nuestras vidas con este salmo. Porque lo que hace es que lo invierte y desarrolla toda una lista de consecuencias en nuestras vidas cuando pecamos. Hermano, no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de creyentes, hijos de Dios, verdaderos discípulos de Jesús que pecan con sus vidas. ¿Cuáles son esas consecuencias por las cuales David clama y le dice: Señor, límpiame? Vaya conmigo al verso 2 y usted lo va a ir viendo. No cierre su Biblia, manténgala y si quiere apunte algunas cosas que va a escuchar. Dice el verso 2, David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que hace el pecado en nuestras vidas, hermanos, es que ensucia el alma. Ensucia el alma. David podría estar vestido con vestiduras blancas, hermosas, limpias, brillantes por la pureza que tenían sus ropas externas, pero por dentro su alma estaba sucia y él lo sabía. Hay personas religiosas que asisten a las iglesias, ¿verdad? Y ellos están muy cómodos con sus pecados. Han sido almidonados, han sido planchados, pero nunca han sido lavados. Y por la Biblia sabemos que lo único que puede lavarnos de nuestros pecados es la sangre preciosa de Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario. Sin esa sangre no hay limpieza real y total. Pero viven como si nada pasara con su pecado. ¿Por qué? Porque no han experimentado el nuevo nacimiento en su vida. Hermanos, cuando un verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio, se siente mal consigo mismo. Si somos hijos de Dios y hemos pecado, hermanos, eso trae tristeza a nuestro corazón. Dios permite, hermanos, que muchas veces pasemos por una experiencia de dolor. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que usted tenga éxito cuando peca, lo va a perseguir. Su conciencia lo va a delatar, no va a poder continuar viviendo así en su pecado. David trató de ocultar su pecado, lo ocultó casi como 1 año, pero no tuvo éxito. Al final salió a luz su problema y tuvo que ser confrontado. Ahora, si usted puede pecar sin sentirse sucio, mugriento, sin sentir dolor en su corazón por haber transgredido la palabra del Señor, pregúntese si usted es salvo, si alguna vez fue salvo o nunca fue salvo. Porque un verdadero discípulo del Señor, cuando peca, se arrepiente. Esa es la tercera marca del arrepentimiento, la marca del arrepentimiento del pecado, escríbalo. Es decir, cuando hay pecado en nuestras vidas,
nos arrepentimos. Puede pasar un tiempo como el hijo pródigo, como David, pero al final vamos a caer en lo mismo, no vamos a tener éxito y vamos a clamar por la misericordia del Señor. Hermanos, el pecado en nuestras vidas ensucia el alma. Nadie lo puede ver, pero el Espíritu Santo sí te lo puede mostrar a nuestro espíritu. Luego sigan leyendo en el verso 3. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Dónde está su pecado? Delante de él. Día y noche estaba allí. Quería él evitarlo, quería evitar pensar en él, pero volvía a aparecer su transgresión. ¿Qué hace el pecado? El pecado domina la mente. Domina tu mente en mi mente. Queremos dejar de pensar en eso, pero vuelve a aparecer en nuestras vidas. Hermanos, una prueba para ver si usted es salvo no es si puede pecar, sino ver si puede pecar y simplemente ignorarlo y olvidarlo. Decir como que aquí no pasó nada. David lo intentó, pero no pudo. Dios inquietó su conciencia, que lo acusaba día y noche, hasta que él resolviera ese problema. El pecado además hace otra cosa. Mire el verso 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos. ¿Sabes qué dice David? El pecado de David fue contra él mismo, porque pecó contra su cuerpo, pecó también con las personas que estaban a su alrededor, con su nación, pero por sobre todo pecó contra ¿quién? Pecó contra Dios. Mire, todo rey de Israel tenía que hacer una cosa y hacerla muy bien. ¿Cuál era? Escribir la ley y memorizarla. David sabía los mandamientos y conocía cada uno de ellos de memoria. Cuando David estaba pecando, él estaba consciente de que estaba transgrediendo los mandamientos del Señor. El 7º, el 10º mandamiento. Él codició, él adulteró e inclusive llegó a matar al esposo de la mujer con la cual él se acostó. Y todo el día pensaba en eso y no podía sacárselo de su mente. Dios no va a dejar que tengamos éxito con nuestros pecados y que no pase nada. Tarde o temprano saldrán a luz, saldrán a luz. Otra cosa que sea el pecado, mire el verso 4 nuevamente. Dice que ofende al Señor. Ofende al Señor directamente. Él es una ofensa a Él. Cuando tú pecas, ofendes al Señor. En otras palabras, para decirlo de una manera sencilla, deja de sonreír. Dios tiene sentimientos. Él nos creó a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y no pienses que Él diga, ay, este hijo mío, malcriadito te me saliste, ¿ah? No, hermanos, el pecado es algo serio. El pecado es algo por lo cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Usted quiere saber el horror del pecado? Mire la cruz. Dios odia el pecado, pero ama al pecador, dice claramente y enseña claramente la palabra del Señor. Un hombre no salvo a veces se siente mal por lo que el pecado le hace, pero un hombre que es salvo se siente mal por lo que su pecado le hace a Dios. Cuando usted va al altar, cuando usted va a lo secreto y le dice, Señor, perdóname, sabe que lo ha ofendido a Él. Sabe que le ha dicho, en otras palabras, dejé de confiar en ti. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Si pecamos es porque lo queremos hacer, no porque no podemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque desde el momento que usted fue libre, desde el momento que usted fue cristiano, creyente en Jesucristo, desde el momento que usted nació de nuevo, el Señor lo libertó del poder del pecado en su vida. Usted es libre, pero no para pecar. Libre para elegir obedecer a Dios, obedecer al Señor. Además, David dice en el verso 8 que hizo algo más el pecado en su vida. Mira, lea el verso 8, dice, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. ¿Qué le dice esto? Le habla de un hombre que había perdido ¿qué? El gozo. El pecado, hermanos, deprime el corazón, entristece el alma. No es lo mismo. Mire, el cristiano, si hay una cosa, hermanos, escúcheme lo que le voy a decir, si hay una cosa que le trae abajo y le roba el gozo de la salvación, hay una cosa y solo una, y es el pecado. No el pecado de otros, su pecado, el pecado de él. Podemos pecar y sentir gratificación,
pero después va a haber amargura. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esas frutas de nuestros países que al principio son dulces, pero cuando llegas hasta casi el corazón de la fruta, termina siendo ¿qué? Agria. ¿Cuál es esa fruta? Esa misma, ¿ve? Esa misma. Hermanos, cuando la serpiente tentó a Eva, ¿verdad? Le tentó con algo hermoso, el fruto era bueno adelante de sus ojos, pero la serpiente le engaña y no le explica y pone en duda las consecuencias que Dios ya les había advertido a ellos. Cada vez que nosotros pecamos decidimos creerle al enemigo y no creerle al Señor. Vaya conmigo a Proverbios, que lo explica muy bien. Proverbios capítulo 20, versículo 17. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 20, versículo 17. Dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena ¿de qué? De cascajo. Dulce, pero termina amargo. Y en el corazón de un creyente que peca sabiendo que está mal, lo que le queda es amargura en su corazón. Hermanos, David había perdido el gozo, lo dice claramente en el Salmo 51, el versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, vuélvelo a mi vida. Ese gozo se había ido. Mire, no hay nada más deprimente y triste que un cristiano sin gozo. En un cristiano que se haya ido el gozo de la comunión con su Señor. Es triste, es tristeza para nuestra alma. David no le dice, Señor, devuélveme la salvación de mi alma. Escúchame, muchos cristianos están confundidos. ¿Por qué? Porque no están con gozo, no tienen deseo, escúchame, no tienen el deseo de leer la Biblia, no tienen deseo de orar, inclusive no tienen deseo de venir a la iglesia, no tienen deseo de servir al Señor. No es porque no sean salvos, es porque hay pecado en su vida y tiene que ser confesado y tiene que ser arreglado. Mientras que no se arregle, la tristeza no se irá de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos como el salmista, escúchame, el salmista dice, examíname, oh Dios, y pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando usted ora de esta manera, téngalo por seguro que el Espíritu Santo de Dios, el mismo que está en la vida suya, dentro de usted, le va a inspirar, le va a guiar y le va a señalar aquellos pecados en su vida para que usted los resuelva. Muchas veces usará una persona o circunstancias Dios para que resolvamos eso en nuestras vidas. Hermano, hermana, si usted es un hijo de Dios, preste atención a las oportunidades que Dios le pone en su camino. El problema es que sacamos a Dios de las circunstancias diarias de nuestras vidas y creemos que solamente Dios tiene que ver con nosotros el día domingo. Pero todo lo que pasa en tu vida o lo que está pasando en tu vida, Dios lo está permitiendo. Pregúntale a Dios. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? No saque a Dios de sus días, de sus circunstancias. Él va a permitir crisis muy difíciles. Y como decía la canción, en vez de quejarnos, levantemos nuestra mirada a Dios y le digamos, Señor, si hay una lección que tengo que aprender aquí, enséñamela, aunque me duela, aunque no me guste, aunque esté enojado contigo, pero igual tendré que aprenderla, porque la Biblia dice que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Vea sus circunstancias. Cambie su manera de ver las cosas. Si usted es un seguidor del Señor, créamelo, usted está en las manos de Dios. Y Dios está trabajando con nuestro carácter para moldearlo y hacernos más como Jesucristo cada día de nuestras vidas. Solo una cosa le puede quitar el gozo del corazón. Y solo una, no dos, no tres, no cuatro. Solo una. Y es el pecado. No un tipo de pecado, sino su pecado. No el pecado del otro hermano, el suyo. Cuando David clama y dice, mi pecado, mis transgresiones, él ve por lo suyo y clama y pide del Señor ayuda. Y Dios lo ayuda. Cuando alguien peca contra usted, ¿de quién es ese pecado? De esa persona. Usted decide si peca de la manera como reacciona. Usted no puede controlar lo que le hacen las personas, pero usted está llamado a controlar lo que usted hace o la manera como usted reacciona. ¿Entiende lo que le digo? La Biblia dice que Él nos ha dado con su espíritu dominio propio. Voy a hacer un paréntesis aquí muy importante. ¿Usted quiere saber cómo soy yo? ¿Usted quiere conocerme?
¿Sabe que la manera como conoce usted una persona no es por sus acciones? No, son por sus reacciones. Así conoces a una persona. Si usted aprieta, empuja, golpea a alguien, usted va a saber cómo es esa persona por la manera como reacciona. Si usted empuje a alguien y de esa persona, usted hace algo contra esa persona y esa persona lo que sale es enojo, su corazón está lleno de enojo. Si usted hace lo mismo con una persona y sale Cristo, su corazón está lleno de Cristo Jesús. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? La Biblia dice que tenemos que tener gozo, no importa las personas que nos rodeen o las circunstancias que nos rodeen. Y usted mira, pero ¿cómo voy a ser feliz, pastor, todo el día? ¿Cómo voy a estar feliz todos los días? Hay situaciones difíciles. Ahí está el error. No entender la diferencia entre felicidad y gozo. Felicidad es una cosa y gozo es otra cosa. Hay felicidad cuando todo nos va bien. ¿Quién no está feliz cuando le aumentan el sueldo? ¡Aleluya! ¿Sí o no? Oye, parece que aquí no quieren que le aumenten el sueldo a nadie, ¿verdad? Que te den los resultados en el médico y te diga, usted no tiene nada, no tiene ninguna enfermedad. Nos sentimos felices, pero la vida no es así. Muchas veces hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. De repente usted está sentado aquí, le han dado una noticia o ha pasado algo desagradable y no tiene esa sonrisa en su boca. Hermano, qué triste sería la vida si andaríamos todos los días con una sonrisota así. Yo creo que Dios no espera eso de nosotros, pero sí espera que tengamos ¿qué? Gozo. El gozo es algo interno. El gozo es esa paz, esa seguridad, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, estoy en las manos de Dios. No es alegría, es gozo. Y a veces Dios va a permitir que pases por situaciones difíciles y te va a dar más gozo para que puedas salir adelante a enfrentar esa situación que estás enfrentando. Sigamos estudiando el Salmo 51. ¿Qué más trajo el pecado en la vida de David? Enfermó su cuerpo, enferma el cuerpo. Mire lo que dice el versículo 8, ese mismo pasaje. Dice, y se recrearán los huesos que has ¿qué? Abatido. Ahora, ¿sabe usted que la Biblia tiene mucha metáfora? No es que el Señor vino y le pasó un tractor y todos sus huesos están rotos. No hay que tomar, algunas cosas no hay que tomarlas de manera literal. Lo que sí es un hecho es que cuando hay pecado en la vida de un cristiano, su cuerpo físico también se afecta. ¿Algunas veces nos hemos preguntado por qué estoy enfermo? ¿Por qué me vuelvo a enfermar a cada rato? La respuesta probablemente pueda ser pecado no confesado. David se sentía mal, había algo en su ser. El pecado, hermanos, sin arrepentimiento puede hacer que tu cuerpo se enferme, se estruje. Así se sentía David. Dios no nos va a echar afuera, nos va a rechazar cuando pequemos y va a decir, yo no amo más a ese hijo, a esa hija. No lo va a hacer, pero sí va a hacer una cosa y es ejercer presión sobre tu vida. Eso lo va a hacer con una prédica, con una clase, con una enseñanza, con la misma palabra del Señor. Y muchas veces nosotros no nos gusta escuchar algunas cosas y decimos, ¿por qué me está hablando esto? No es esa persona, es Dios que está confrontando tu pecado. Y hasta que no lo resuelvas, parecerá que todo el mundo se ha puesto de acuerdo que hable lo mismo al respecto. No son las personas, es nuestro pecado que tenemos que resolverlo tarde o temprano. Hermano, a la larga nuestro cuerpo se va a afectar. David fue afectado por su pecado, físicamente estaba afectado. Hermano, cuando una persona está bajo presión psicológica y espiritual, su cuerpo se puede ver afectado, usted lo sabe. Por eso existen las enfermedades psicosomáticas, que vienen de dos palabras, psico y mente. Perdón, psico que es mente y somo que es cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, la mente hace que el cuerpo se pueda enfermar. Usted puede enfermarse con sus pensamientos. David estaba enfermo por su pecado. El versículo 10 continúa diciendo, dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su espíritu estaba estropeado. Eso es lo que hace el pecado. Estropea nuestro espíritu, se amarga nuestro espíritu, se estropea con el pecado. Mire, el pecado hace que seamos personas más críticas. Somos más críticos que antes. Nos fijamos más en los errores de los demás por el pecado.
David era una persona que empezó a fijarse más en los errores de los otros y no en su propio error. Estaba muy preocupado por lo demás, estaba preocupado por sacarle la paja de los ojos de otras personas cuando él tenía una viga en su ojo por el pecado en su vida. Muchas personas en la iglesia también son así. Han pecado, no arreglan su problema y empiezan a fijarse en los errores de los demás. Se vuelven y tienen un espíritu muy crítico. Y claro, van a buscar errores en los demás. Y déjame decirte una cosa, en las iglesias todos estamos aquí y todos tenemos errores. Que los van a encontrar, los van a encontrar. Así era David. Así era David. Cuando la gente está reincidiendo en pecado, deja de poner su mirada en el Señor y empieza a ponerla en los errores de otras personas. ¿Cómo lo sé? Muy simple. La historia de David, del pecado de David, nos lo refuerza. Mira, David fue confrontado con su pecado a través de Natán. Natán fue usado por el Señor. La historia la encuentra en Samuel capítulo 12. Ahí la encuentra. Y fue confrontado por esta persona de una manera muy especial, porque usted debe conocer la historia. Él le cuenta una parábola de dos hombres. Y cuando escucha a David esta parábola, él responde enfurecido, con ese espíritu crítico, y manda que pague 4 veces lo que este hombre ha hecho. ¿Qué había hecho este hombre en la parábola? Muy simple, había cogido la corderita de otro hombre que solamente tenía una corderita, ¿verdad? Que dice la Biblia que andaba con él para todas partes, la amaba, la quería, pero que este otro hombre cuando tuvo deseo y quiso tomarla, la cogió y se la comió. Y David dice, oh, a ese hombre que pague 4 veces. ¿Sabe cómo le dice después Natán? Ese hombre eres tú. Tenías todo y cogiste la mujer de Urías para estar con ella. David estaba furioso, ¿verdad? Porque este hombre había cogido una corderita. Mas sin embargo, él tomó a una mujer que no era suya. David estaba furioso porque este hombre había matado a esa corderita. David no mató a un animal, mató a un hombre. Mató al esposo de Urías para deshacerse del esposo. Mató al esposo de Betsabé, Urías, para quedarse con esa mujer. David era muy crítico, juzgaba demasiado. Se fijaba en los errores de los demás, pero no se fijaba en sus propios errores. Las personas que no están en comunión con Dios son rápidas en encontrar las fallas de los demás. Créamelo, y las van a encontrar. Porque todos los que estamos aquí hemos venido con el mismo propósito, somos pecadores y hemos venido a clamar por la misericordia y la bondad del Señor y hemos pedido que el Señor nos sane, nos restaure y nos ayude. Todos estamos en lo mismo, necesitados del Señor. Por último, en el verso 14, el pecado hizo algo más en la vida de David. Mire el verso 14. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará, ¿qué dice? Mi lengua tu justicia, cantará mi lengua tu justicia. Mire el verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca, ¿qué dice? Tus alabanzas. Mire el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. ¿Qué más hace el pecado? Hermano, el pecado destruye el testimonio de un cristiano, lo destruye. Le quita fuerza, le quita empuje, le quita seguridad, hace que pierda su gozo, hace que pierda su autoridad. Ya esa persona no canta. ¿Sabe por qué no cantan las personas en el servicio de celebración? Porque no están llenas del Espíritu Santo, están llenas de pecado y no pueden levantar sus manos santas a Dios. Tenemos que limpiar nuestro corazón con la sangre bendita del Cordero y arreglar el problema de fondo. Hasta que no se arregle, hermanos, no habrá alabanza, no ganaremos almas para el Señor, no seremos efectivos en lo que hagamos, por más que lo hagamos, hasta que el Señor no le dejemos operarnos aquí adentro en nuestras vidas. Todo eso hace el pecado. En David no había alabanza, no había canción, no había ninguna alma ganada. ¿Por qué? El pecado había destruido su testimonio.
Y eso es lo que hace el diablo cuando te insta a pecar. ¿Sabes qué hace el diablo? Él goza y celebra cuando un hijo de Dios peca. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer inefectivo. No le puede arrancar su salvación, pero sí le puede quitar el gozo de su salvación y anularlo en el reino de Dios. Y viera cómo goza y cómo disfruta al ver un cristiano inutilizado, sentado en una banca, teniendo dones y talentos, habiendo sido usado en gran manera, pero le hizo más caso a sus trampas y sus mentiras. Es tiempo de que pidamos limpieza del Señor. Pero no solamente limpieza pidió David. ¿Sabes qué pidió? Él le dijo: Señor, restáurame. Restáurame. Esa es la segunda petición que quiero que escribas. Restáurame, Señor, restáurame. Hermanos, el verso 10 creo que es el verso clave en todo este salmo. Dice el verso 10 del Salmo 51: crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, Señor. Cámbiame, Señor. Dice el salmista: con corazón quebrantado, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? No solamente pide limpieza, que es importante, sino que también pide que sea totalmente restaurado. ¿Por qué? Porque el pecado había afectado todo su ser. Vuelva a mirar rápidamente. Yo hice esto. Si usted quiere, puede agarrar un lapicero y escribirlo al lado de cada pasaje. Vea conmigo el versículo 3. ¿Qué afectó el pecado en la vida de David? Afectó sus ojos. Mira lo que dice: mi pecado estaba siempre delante de mí. Si quiere, escríbalo: mis ojos, los ojos. La manera como veía, su visión estaba dañada, perturbada, no veía bien. Eso es lo que hace el pecado. Además, el versículo 6 nos dice, habla de comprender sabiduría. ¿Qué afectó? Su mente. Luego mire el versículo 8, lo que dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Qué afectó? Su oído, su oído. ¿Sabes qué? Cuando hay pecado en tu vida, tus oídos espirituales se afectan. Ya no estás escuchando la voz del Señor. Ya no eres sensible a lo que Dios quiere decir. Ya te puedes sentar en esa banca y te va y viene lo que está diciendo el pastor. Eso yo ya lo sé. Esto no es para mí. ¿Por qué? Por el pecado en nuestras vidas. Nuestros oídos espirituales, ¿qué hacen? Se ensucian. No escuchamos. Y pensamos que Dios no nos está hablando, pero Dios está hablando. El que no está escuchando somos nosotros. El pecado ha puesto cerillo en los oídos espirituales de nuestras vidas. David lo sabía. Además, el pecado afecta a los huesos, dice, y se recrearán los huesos. El versículo 10 dice que el pecado afecta el espíritu y renueva, dice, un espíritu. El versículo 14 nos habla de que también afecta las manos, dice, líbrame de homicidios, oh Dios. David era un homicida, sus manos estaban manchadas de pecado. Y por último, el versículo 13 hacia el 15, sus labios son afectados por el pecado. ¡Wow! Señor, renuévame. Necesito que me renueves. Necesito que hagas un cambio en mi vida. David estaba consciente que necesita un cambio en su corazón, porque él sabía, hermanos, que en su interior, su corazón, se encontraba la fuente de todos sus males, pero también el asiento del gozo y la bendición de Dios. Quería transformación de adentro, de lo profundo. Esto es lo que enseña la Biblia en Ezequiel, y vaya conmigo al libro de Ezequiel, por favor. El capítulo 11, versículo 19, Ezequiel 11, 19, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, dice el Señor. Ahora vaya conmigo al capítulo 36, el versículo 25, 36, capítulo 36, versículo 25. Dice la Biblia, esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sabía usted que el agua es un símbolo para la Biblia, la palabra de Dios? Cuando tú lees la Biblia y te expones a ella, la Biblia va a cumplir una función en tu vida. ¿Sabes cuál es? Te va a limpiar, te va a ir limpiando, te va a ir limpiando. Si no le estás leyendo, créemelo, y si te llamas hijo de Dios y dices ser un verdadero discípulo, déjame decirte que te estás perdiendo la bendición al no leer
y al no ser limpiado por la palabra y sanado por la palabra del Señor. Mire el verso 26 lo que dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos, y guardaréis mis pecados y lo pongáis por obra. El Señor habla de restauración, cambiar ese corazón de piedra. Oh hermanos, tenemos que orar por nuestras vidas, porque vivimos rodeados de tanta abundancia, tanta tentación, que podemos llegar a la conclusión de que no necesitamos de Dios. Ya no necesitamos hacer las cosas que hacíamos antes. Ya no necesitamos congregarnos como nos congregábamos antes. Ya no necesitamos de Dios. El día que empecemos a pensar de esa manera, hermanos, entramos en un camino peligroso. Porque así como Dios da, Dios quita. Él no permitirá que uno de sus hijos ponga a un Dios delante de él. Él no permitirá que nosotros nos apartemos. No nos dejará tener éxito con nuestro pecado. Tarde o temprano nos arrepentiremos y volveremos a Él. David dijo: Señor, límpiame, restáurame. Y por último, ¿sabes qué le dijo? Úsame, Señor. Esa es la tercera petición que quiero que escribas en tus hojas. Úsame. ¿Por qué? Porque David con su pecado no estaba siendo usado, no estaba siendo efectivo. David era un siervo de Dios, deseaba retornar al ministerio, deseaba liderar a las personas como antes, especialmente quería tomar mucho cuidado en la construcción del templo que tanto añoraba levantar, pero él sabía que sus manos estaban manchadas con la sangre de Urías. La Biblia dice al Señor que desea una oportunidad más para servirle nuevamente, pero ahora con las manos limpias. Mira qué interesante lo que dice en el Salmo 51, el verso 16. Aparentemente podemos pensar que David estaba en contra de los sacrificios, del sistema judío de sacrificios, y no es así. Mira con detenimiento lo que dice el Salmo. Dice, verso 16: porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Pero la clave está en la respuesta, en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes lo que está diciendo David? No es que él esté en contra de los sacrificios, pero Dios no va a recibir un animal quebrado cuando hay pecado en nuestras vidas. No va a recibir una alabanza, por más linda, por más buena que sea, si es que hay pecado en nuestro corazón. Mas sin embargo, cuando hay un hombre que viene, una mujer que viene con su corazón quebrado, eso es lo que recibe Dios. Eso es lo que recibe el Señor. No se trata de las formas, se trata del fondo, de lo que hay en nuestro corazón y de por qué hacemos lo que hacemos. Señor, úsame, le clama, le pide a Dios. David no estaba negando, hermanos, la importancia de los sacrificios. Lo que estaba diciendo es que necesitaba la limpieza de su alma, el arrepentimiento de corazón y un espíritu quebrantado. Dice la Biblia que el Señor no va a rechazar a ellos. David destruyó muchas cosas buenas por su pecado, y créamelo, las consecuencias fueron serias en su vida, pero también hizo muchas cosas buenas en su vida, y Dios por eso lo llamó un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Pero qué te estoy tratando de decir con esto? Que el pecado trae consecuencias. A veces nos confiamos y pensamos que si pecamos, simplemente con pedir perdón se acabó. No, hermana, no, hermano. Dios te va a perdonar, claro que sí. Él va a perdonarte siempre. Alguien me preguntó una vez, ¿cuántas veces me puede perdonar Dios? Todas las veces que tú vengas a Él con un corazón contrito y humillado. Pero las consecuencias de nuestro pecado no podremos pararlas. Perderemos muchas bendiciones en nuestras vidas. ¿Cuáles son los pasos para la limpieza del pecado? Mire, David tomó 4 pasos que yo quisiera que usted lo apunte para encontrar el perdón de nuestros pecados. Y el primero es el siguiente, escríbalo por favor. Número 1, apele a la misericordia del Señor. Apele, escriba, a la misericordia del Señor. ¿Sabe lo que dice David en el Salmo 51, el verso 1? Dice esto, escuche. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tus misericordias. ¿Conforme a qué? A la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En la vida de David había multitud de pecados,
pero él apeló a la multitud de misericordias delante del Señor. Y Dios lo perdonó. Sabía que Dios lo había dejado, no lo había dejado de amarlo. Mire, el Señor no nos deja de amar. ¿Cuántos están contentos con esto? Usted no puede hacer algo para que Él lo deje de amar. ¿Escuchó? Se lo repito. Usted no puede hacer algo para que lo deje de amar, ni puede hacer algo para que lo ame más. La Biblia dice, con amor eterno los he amado. Estoy estudiando el Génesis nuevamente. Y me sorprende cómo el Señor, cuando Adán y Eva pecan, viene, y ya usted conoce la historia, y a quien maldice es a quién, a la serpiente. No maldice a Adán y Eva. ¿Qué veo yo ahí? La misericordia del Señor. Dios ha sido bueno contigo. Dios es bueno contigo. Él es misericordioso. ¿Sabes qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. ¿Sabes qué es gracia? Gracia es recibir lo que no merecemos. Eso es gracia. Tú has recibido la salvación por gracia, por medio de la fe. Amén. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Eso no significa que vamos a abusar de la gracia y vamos a abusar del Señor. A veces pensamos que Dios es un viejito decrépito que está sentado en su trono con un bastón cayéndose de a pocos o durmiéndose. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted no le teme a Dios, si usted no le teme con su vida, si usted no teme lo que está haciendo y usted está practicando el pecado, déjeme decirle, y se lo digo con el amor del Señor, usted no es hijo de Dios, usted no ama al Señor, usted no respeta a Dios, usted no camina en el temor de Dios, usted nunca ha sido salvo. Porque ese Dios no se está cayendo de su trono. Ese es el Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios que castiga y disciplina. Es un Dios que al final todos tendremos que dar cuentas a Él por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Aleluya. Denle un aplauso a Él. Gloria al Señor. A pesar de lo que hizo David, es increíble. Eso es increíble, la misericordia de Dios. Dios lo volvió a usar a David. Y no solamente a David, sino que levantó a su hijo Salomón para que levantara el templo. ¿Sabes qué veo aquí yo? Muy simple. Veo Romanos 5:20. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Dice la Biblia en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Escuche este pasaje. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Todavía éramos pecadores. Ni siquiera le dijimos al Señor, perdónanos. Ni siquiera venimos con nuestras transgresiones delante de Él y le decimos, Señor, haz algo, ayúdanos. Mientras que estábamos en nuestros pecados, la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te impresiona eso? Ese es el amor que te tiene Él. Y abrió sus brazos. ¿Y sabes qué dijo? Estoy dispuesto a que me claven en esta cruz antes de ver a uno de los míos apartado por siempre, quemándose en el infierno. Cada vez que peques, cada vez que yo peca, recuérdate, es como si le volviéramos a clavar un clavo en sus manos. Apele a la misericordia del Señor. Segundo paso, escríbalo por favor. Hable con Dios al respecto. Hable con Dios al respecto. Trátalo, confiésalo. Eso es lo que hizo David en el Salmo 51, versos 2 y 3. De frente. No se fue con rodeos, no se fue con excusas. No se fue con disculpas. Él dijo, Señor, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, mío. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Delante de mí. Eso es lo que dijo David. Trátelo, háblelo, confiéselo delante del Señor. Pida por su pecado. Es personal. Y el Señor le va a perdonar. David dijo, soy el pecado. Yo soy el pecador. Dios, yo soy el que ha pecado. Reconozco mi pecado, mi transgresión. Mira, hay una cosa que Dios nunca aceptará en cuanto al pecado. Escúcheme. Y eso son las disculpas. No.
Escúchame, Jesús no murió por disculpas, Jesús murió por pecado. ¿Me entiende? Jesús murió por pecados. Pero nosotros nos disculpamos y siempre queremos ver cómo le sacamos la vuelta para no reconocer nuestra maldad y no reconocer nuestro pecado. La Biblia dice, no funciona así. Pide perdón, humíllate delante de mí. Por eso nos da 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Cuántas veces lo hemos leído y lo usamos de paporreta y no entendemos lo que estamos diciendo, no entendemos lo que estamos aconsejando? Si usted se fija en el versículo 9, dice de esta manera. Dice, si confesamos, ¿qué dice que tenemos que hacer? ¿Qué dice? Confesar. No, pues ahí te lo dejo, papá. Ya pues tú sabes, yo soy débil, pues ya tú me entiendes, pues no, ya tú sabes cómo es. No, acá no hay nada de que mi amiguito, él es él me va a entender y que... No. ¿Sabes que Jesús es el único jefe, que es amigo y es Señor y es jefe, es maestro? Escuchen los jóvenes, sí, es amigo, a veces enfatizamos la amistad de Jesús, pero ese jefe, ese amigo no deja de ser santo, no deja de ser jefe, no deja de ser autoridad, no deja de ser amo, no deja de ser Señor. ¿Qué significa esto, pastor? Muy simple, yo puedo acercarme con esa familiaridad como me acercaría a un amigo, pero me acerco con temor porque estoy frente al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Los nuestros. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave de este pasaje está en confesar. ¿Qué es confesar? ¿Qué es la palabra confesar? Viene de dos palabras griegas, homos y lego, que significa decir lo mismo. En otras palabras, cuando confieses tu pecado, le tenemos que decir al Señor, Señor, yo estoy de acuerdo contigo que lo que he hecho está pésimo, está mal. Lo que he sentido está pésimo, está mal. Yo estoy de acuerdo contigo que esto lo voy a llamar pecado. Como tú lo llamas, eso es confesar. Dios dice, Luigi, esto está mal, has hecho mal, algo mal, has pecado. No es que he cometido un errorcito, no es que se me pasó la mano, pecado es pecado. La Biblia no se preocupa, no maquilla las palabras, pecado es pecado y seguirá siendo pecado, aunque la gente y ahora el evangelismo moderno trate de cambiarlo por errores o excusas o disculpas. Pecado es pecado y Jesús murió por pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El problema es que la gente siempre ha querido excusarse por su pecado. Siempre. ¿Cómo nos cuesta? Y esto no es de ahora, ya tiene días, años, siglos, que le echamos la culpa a otros y nos excusamos. Si no, vaya al Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Dios los llamó a cuenta porque habían pecado Adán y Eva y habían perdido su pureza y se vieron que estaban desnudos y cogieron unas cuantas ramitas para ver si arreglaban el problema y no cubría todo. Entonces Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué te escondes? ¿Qué hace Adán? Señor, me arrepiento de corazón porque decidí creerle más a la serpiente y no a ti. Porque decidí poner tu palabra en poco, porque decidí retarte, porque decidí pretender que lo que tú decías no era verdad, que había otra manera de arreglar las cosas. No, Adán sale con su excusa y dice, la mujer que me diste, ella, no fue mi culpa, la mujer que tú me diste. Y Eva no se quedó atrás, pues. Si lo que siempre aprendemos es a copiar de las excusas. Entonces Eva le dijo, no, Señor, la serpiente me engañó. Ella es la responsable. Y yo me calculo que la serpiente volteó atrás y dijo, uy, ¿y ahora qué hago? ¿A quién responsabilizo? No tenía más a nadie detrás. La naturaleza humana siempre quiere decir, no fui yo, fue el otro. Esto pasó por aquel, no por mí. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 13? Proverbios, vaya conmigo a Proverbios en su Biblia. Capítulo 28, vaya por favor, haga un esfuerzo, vaya conmigo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice?
El que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Vamos a leerlo juntos? Ok, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Hermanos, cuando nosotros intentamos cubrir el pecado, ¿sabes lo que hace Dios? Dios lo destapa. Pero cuando nosotros destapamos el pecado frente a Él, entonces Dios lo cubre y lo perdona y lo olvida. Tercer paso, escríbalo por favor. Clame a Dios por limpieza. Clame a Dios por la limpieza de su alma. Que si lo hace con fe, el Señor lo limpiará. Mire el Salmo 51, básicamente el verso 2 dice: Señor, lávame. David dice: Señor, lávame más y más. Mire el verso 7 lo que dice: purifícame con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso mismo lo puede encontrar en Isaías capítulo 1, versículo 18. Señor, límpiame. Quítame esto de mí, quita este sentimiento, quítame esta amargura, quítame este pecado, quítame esta inclinación, quítame esta rebeldía, quítame todo lo que tenga que pedirle al Señor que se lo quite, pídaselo. Y por último, el cuarto y último paso, vuelva a ser usado por Dios. Vuelva a ser usado por Dios. Mire, es como que David le dijera: Señor, pon mis pies en el camino correcto, volveré a servirte, volveré a ser el mismo de antes. Dios, no solamente límpiame, no solamente restáurame, sino vuélveme a usar en tu reino. Qué linda oración. Qué linda oración. Hermanos, Dios no lo limpia para que usted se sienta tranquilo y se siente en esa banca. Dios lo limpia y lo restaura para usarlo para su reino. Amén. Es lo que Él desea. ¿Sabe usted cómo David empezó a meterse en problemas? No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ya. Dice la Biblia, cuando en el tiempo en que los reyes iban a las batallas, ¿verdad? David se quedó en casa, el sinvergüenza se quedó a dormir toda la santa mañana y toda la tarde. Ahí estaba roncando. Eso es lo que estaba haciendo David. ¿Qué es lo que sucedió? Muy simple. Se levantó, se fue al estrado, yo me lo imagino. ¡Ay, qué rica siesta que me estoy dando! Porque el día es para hacer algo, la noche es para dormir. Pero este hombre cambió los papeles y vio una mujer bañándose, la vio desnuda. Y usted conoce la historia, la codició y la trajo. Por eso muy bien dice el refrán: una mente ociosa es el taller del diablo. Atención. Una mente ociosa es un buen taller para el diablo. Si tú eres de las jóvenes o de los adultos o de los niños que se sienta o se recuesta a la cama sin nada que hacer y se pone a ver, a buscar, a navegar en la internet, pues vas a encontrarte con el diablo, vas a encontrarte con Satanás, vas a encontrarte con lo malo y lo vas a encontrar. Tenemos que emplear bien nuestro tiempo. ¿Sabe usted que si hace lo que debe estar haciendo, no puede hacer lo que no debe estar haciendo? Simple. Si usted hace lo que tiene que hacer, no va a hacer lo que no tiene que hacer. Cuando usted peque, prontamente pídale al Señor limpieza y vuelva al servicio. No espere más. Recuerde estos 4 pasos de restauración. Ahora, no crea que porque puede ser limpio da lo mismo si peca o no. Por favor, no me malinterprete. Cuando un cristiano peca, hay sufrimiento y hay dolor. Es como si pusiéramos la mano al fogón. Va a quemar. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento y va a traer consecuencias a tu vida. Usted puede ir a la Biblia a ver en Samuel y encontrar las consecuencias, y las tengo por aquí en 2 de Samuel capítulo 12. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a terminar con esto, pero quiero que vaya ahí porque no quiero que quede sentado algo que no estoy tratando de decir. Quiero que quede bien claro que el pecado trae consecuencias en nuestras vidas y que esas consecuencias podemos pedir perdón, pero serán inevitables. 2 de Samuel capítulo 12, vaya conmigo, versículos 13 y 14. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice así: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No, ¿qué dice? No morirás. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, léalo usted, ciertamente morirá. ¿Hubo perdón? Sí. ¿Hubo arrepentimiento? Sí. Pero las consecuencias no se pudieron evitar. Y una criatura no pudo vivir, murió.
Murió. Hermanos, ¿qué les estoy tratando de decir con esto? Muy sencillo. Cuando pequemos, corramos desesperadamente a la gracia del Señor por su maravillosa, grandiosa, hermosa gracia. Nos perdone y nos restaure. No olvide, el arrepentimiento es otra marca, es otra evidencia del verdadero Hijo de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias porque el pecado es algo serio. Y yo oro y pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía en los corazones de aquellos que quieren escucharla y quieren cambiar. Señor, te pedimos que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu. Y que si tenemos que pedir que nos limpies, lo hagamos. Si tenemos que pedir que nos restaure, lo hagamos para ser usados nuevamente por ti. Señor, David clamaba para que no le quitaras el Espíritu Santo, como lo vio en la vida de Saúl. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro. No se va a ir de nosotros, pero sí seremos inefectivos en nuestro ministerio, porque entristeceremos al Espíritu Santo de Dios cuando pequemos. No habrá bendición ni prosperidad. Señor, ayúdanos a ver nuestros propios pecados y trabajar con ellos y confesarlos y alcanzar misericordia. Amigo, amiga, si tú me estás escuchando, este es un buen momento para que usted se arrepienta de sus pecados y de toda su maldad. La Biblia dice, para ser un verdadero hijo de Dios necesita hacer dos cosas: arrepentirse ¿de qué? De sus pecados y poner su fe en Jesús. ¿Cómo se arrepiente? Simple y llanamente dígale a Dios: Señor, perdóname. He pecado contra mí, he pecado contra ti, he pecado contra mi familia, he pecado contra mi cónyuge y mi pecado está delante de mí. Te pido que me perdones. Y luego ponga su fe en Jesús, porque Jesús vino a morir en la cruz por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y por lo que Él hizo en la cruz, usted puede clamar por la salvación de su alma. Jesús pagó por el precio de su pecado. Él pagó la multa que usted merecía pagar. Él en la cruz le dio la libertad. Ahora lo que usted tiene que hacer no solamente creer, sino recibirle a Él como su Señor y su Salvador. Tomar la decisión de hacer un compromiso, de no solamente aceptarlo como el Salvador de su alma, sino también el Señor de su vida. Es decir, rendirse a Él por completo, seguirle y amarle. Si ese es su deseo, ahí donde está usted lo puede hacer. No deje que esta oportunidad pase. Piense en lo que le estoy diciendo. Medite en lo que le estoy diciendo. Y arregle sus cuentas con Dios. Hoy es día de salvación. Llegue a casa. Hable con Dios. Y nosotros estaremos dispuestos a ayudarle. Aquí nos encontrará siempre para ayudarlo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.